Buenas noches y Día de Padre. Felicidades a todos los padres, a los que son y a los que no lo son. Bendiciones y felicidades, aunque ya el día está por terminar. Ya casi van a ser las 10 de la noche. Quiero compartir un poco la palabra de Dios, pero antes quiero decirles que estoy estrenando canal YouTube. Se llama Canoas Minuto 92. ¿Por qué Canoas? Porque es mi pueblo natal, soy oriundo de Canoas, un pueblito de Celaya, Guanajuato. ¿Y por qué Minuto 92? Porque estamos en los últimos tiempos. Yo jugué fútbol mucho tiempo, fui árbitro también, y los que sabemos de fútbol sabemos que cuando es el minuto 90, el árbitro puede pitar en cualquier momento. Así es que por eso se llama Canoas Minuto 92. Busqué otros nombres, pero ya estaban ocupados, ya no se podía. Así es que repito otra vez, mi canal se llama Canoas Minuto 92. Es un canal libre como el viento, con el solo propósito de compartir la palabra de Dios, sin religiones, sin nada. No estoy atado a ningún dogma. Yo me congrego en una iglesia bautista, pero siempre digo no soy bautista, porque si un día el pastor o alguien de ahí se quiere salir de lo que está escrito en la palabra de Dios, yo voy a protestar. Y en muchas iglesias que yo he ido, Dios me ha dado la oportunidad de ir a muchas iglesias. Estudié con los mormones, conozco perfectamente, se puede decir, la doctrina de los mormones. Tengo el libro del Mormón, Perlas y Gran Precio, Doctrinas y Convenios, que es un solo libro. Tengo que estudié casi 3 años con Testigos de Jehová. Tengo el libro Proclamadores del Reino y el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, que son los libros que ellos usan. También con los adventistas, casi 1 año y medio. Entonces Dios me ha dado la oportunidad de estudiar algunas doctrinas. Y viendo todo esto, entendemos que hay un solo mensaje. El tema central de la Biblia es Jesucristo. Todas las doctrinas, no importa cuál sean, sabemos que Jesucristo es el tema central de la Biblia. Pero mucha gente no lo toma en cuenta, no profundiza sobre cuál es el verdadero mensaje de las Escrituras. Y el mensaje central de las Escrituras, reitero, es el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 20, versículo 31, dice: e hizo Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Jesucristo tengan vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, versículos del 11 al 13, también dice: estas cosas se escribieron para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Entonces el mensaje del Señor Jesucristo es el mensaje principal, no hay otro. Entonces todas las doctrinas, todas las religiones tienen que someterse a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Repito, este canal Canoas Minuto 92 es con el solo propósito, el único propósito de irnos a la verdad de las Escrituras y de entender y dar a entender, a conocer a las personas que no conocen, que el único propósito es predicar al Señor Jesucristo y que la salvación está solamente en el Señor Jesucristo. Y voy a leer Lucas 24, versículos
44 al 47. Lucas 24, 44 al 47 dice. Ya cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el versículo 46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y resucitara al tercer día. Versículo 47. Y que se predicase que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo repito, el 47. Y que se predicara en su nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo, este mensaje para perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El propósito del mensaje y el propósito del Señor Jesucristo era que se predicase en su nombre el mensaje de salvación. Y es muy importante que nosotros tengamos las antenitas bien puestas. En Mateo capítulo 24, versículos 3, cuando Jesucristo les mostró todos los edificios del puente en Jerusalén, que después sería destruido por el general Tito, los apóstoles en aquel tiempo no eran todavía, cuando andaban con el Señor Jesucristo no eran apóstoles, eran discípulos. Después que el Señor Jesucristo asciende, entonces ya pasan a ser discípulos, apóstoles, perdón. Eran discípulos que eran alumnos y después apóstoles que ya eran enviados. La palabra apóstol viene del griego apostelo, que quiere decir enviado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, el Señor Jesucristo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y cuál será la venida y el fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, ojo, mirad que nadie los engañe. Mirad que nadie los engañe. Versículo 5 de Mateo 24. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La palabra Cristo quiere decir ungido en el griego o en el hebreo, el Mesías, Yeshua HaMashiach, o el Mesías, el ungido. Entonces muchas personas se creen que tienen un poder, que con solamente poner las manos en una persona, se creen que tienen un poder sobrenatural. Y estas personas se creen especiales, se creen que están hechos a mano. Esa es la palabra. Se creen que están hechos a mano y se creen superiores a los demás. Se olvidan de que cada servidor de Jesucristo, sea sacerdote, sea pastor, sea cura, sea obispo, sea quien sea, solamente es un servidor del Señor Jesucristo. Así es que el Señor Jesucristo nos mandó que pusiéramos cuidado porque vendrían muchos a engañarnos. Y no solamente, Jesucristo está hablando de los últimos días y no entraron en los últimos días. Sí, es un aviso desde el principio. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos capítulo 20, versículos 28 y 29, que los voy a leer, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Versículo 29, ojo. Porque yo sé que después de mi partida, este es el apóstol Pablo hablando, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar así a los discípulos.
Desde el principio no se esperaron 14, 15 ni 16 siglos. Desde el principio entró una infección en la iglesia donde empezaron a entrar gentes sin escrúpulos y con doctrinas diferentes. No se esperaron tanto tiempo como acabo de decir. Ahora, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces. ¿Qué es un lobo? Si un pastor, un cuidador de ovejas, anda pasteando sus ovejas, ¿qué hace un lobo? Un lobo llega y sin misericordia entra y va a tratar de atrapar una oveja. No le va a pedir permiso al pastor de las ovejas. Y el Señor Jesucristo pone el ejemplo de una oveja que es un animal bien inocente, un animal que no tiene una vista muy larga y que no tiene buena vista, y que una oveja se deja guiar por el sentido del oído, porque una oveja no puede ver más de 10, 15 metros. Por eso dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Fue una profecía que se cumplió en cuanto los apóstoles murieron. Empezaron a entrar, como dije antes, una infección en la iglesia, se empezó a contaminar y empezó a entrar en la iglesia gente que creía en Dios y gente que no creía en Dios, gente que tenía temor de Dios y gente que no tenía temor de Dios. Y el versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas y arrastrarán a los discípulos. O sea, de la misma iglesia iban a salir hombres perversos, no de afuera. De la misma iglesia se iban a levantar hombres perversos que no iban a perdonar a la iglesia por aquella que Jesucristo había fundado y por aquella que dio su vida. Y desde entonces la iglesia de Jesucristo ha estado contaminada siempre, como dijo el Señor Jesucristo en la parábola de la cizaña, siempre va a entrar, siempre va a estar la cizaña con la semilla. Por eso, en todas las iglesias que usted vaya, va a haber gente buena, va a haber gente mala, va a haber gente buena, va a haber gente sincera, va a haber gente hipócrita, va a haber gente mentirosa, va a haber gente que va a tener buen corazón y va a haber gente perversa, porque Jesucristo lo profetizó, porque yo sé que después de mi partida, estas son palabras del apóstol Pablo, no son de Jesucristo, pero Jesucristo ya lo había dicho, después lo complementó y lo siguió el apóstol Pablo, que después de que ellos partieran, iba a entrar gente perversa en la iglesia sin escrúpulos. Así que este es el propósito de este canal, repito por tercera vez, valga la redundancia. Y pues síganos, denos su apoyo. No hay intereses económicos, no hay intereses de defender una institución o una religión, nada. Entonces solamente exponer la verdad, y si hay personas que no están de acuerdo, nos sentamos, debatimos y ponemos la verdad, la exponemos en la mesa y pedirle sabiduría a Dios para que nos guíe y pues echarle ganas, no hay más, en un lenguaje coloquial, echarle ganas, y tenemos que estudiar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras vidas, y cada uno, como dice el libro de San Marcos capítulo 4 versículo 22, cada uno vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hicimos o no hicimos en esta vida, y de todo lo que Él nos dio, la sabiduría, el tiempo y cómo lo usamos. Entonces, como cada uno vamos a dar cuentas, esta es una de las razones de que yo estoy aquí. Y estén de acuerdo o no estén de acuerdo, se debate un tema que quieren. Va a ser un canal de debates. Repito, debatir no es pelear, sino aclarar los puntos de vista. Y la Biblia
es la constitución del cristiano. Así como cada país medianamente democrático tiene su constitución y tiene que regirse bajo su constitución, así la Biblia es la constitución del cristiano. Y como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, no podemos escuchar más allá de lo que aquí es, de lo que está escrito. Así es que Dios los bendiga y estamos en contacto para un próximo video. Bendiciones.